detallar un poquito, de forma más simple, qué hacen estas unidades de medidas cautelares o qué son? Sí, lo primero es que estas vienen de experiencias de otros países, de anglosajones sobre todo, y tienen como origen el compromiso de la ciudadanía y de la sociedad civil en el acompañamiento de los procesos penales. ¿Qué es lo que hace en lo concreto esta autoridad? Esta autoridad no precisamente tiene que estar formada por abogados, tampoco tiene que estar formada por policías, sino que tiene que tener un equipo interdisciplinario que tenga dos funciones en lo específico. Una, evaluar el riesgo, y otra, el seguimiento y supervisión. Son los riesgos que nos marca ya el Código Nacional, que son riesgo de fuga, es decir, que la persona que está siendo procesada se puede escapar, riesgo para la víctima o la posibilidad de obstaculización en el proceso. Voy a poner un ejemplo. No es lo mismo una persona, cuando hablamos de riesgo de fuga se habla de una manera muy importante del arraigo. No es lo mismo que se detenga una persona, por ejemplo, que tiene familia, que nació en la ciudad, que tiene un trabajo y que está siendo procesada por determinado delito. Entonces, estas personas tienen herramientas, procesos y formas ya muy específicas para evaluar qué tan riesgoso es que la persona se pueda fugar o no. Por ejemplo, del 1 al 10 pueden decir, bueno, esta persona tiene un riesgo de 3, o sea, prácticamente no se va a fugar. Entonces, dan una opinión que no es vinculante, pero sí es una opinión que tiene un fundamento científico. Y esto apoya a que las partes en la audiencia puedan argumentar de una forma más concreta, más adecuada y más precisa qué tipo de medida cautelar se va a aplicar al caso en lo concreto. Por ejemplo, una persona que no tiene un riesgo muy alto de fuga, en este caso, se le puede solicitar que vaya a firmar una vez a la semana o cada 2 semanas a esta instancia. Entonces, esta instancia es la que está, que es cuando entramos en el segundo ámbito de sus funciones, es la que le va a dar seguimiento, ¿no? Le va a llamar por teléfono, le va a preguntar en dónde se localiza y demás. Hay que recordar que el Código Nacional tiene 14 medidas cautelares. La prisión preventiva es la número 14. ¿Cuál es el sentido de la prisión preventiva? Y que es algo que lo dice desde la Corte Interamericana y el sistema interamericano. La prisión preventiva es un mal necesario que debe de existir en un sistema de justicia para asegurar la presencia de las personas en el proceso. Pero hay que entender que los delitos son muy distintos y que también las personas son muy distintas. Entonces hay personas que están arraigadas a la ciudad, hay personas que no están arraigadas a la localidad, hay personas que pueden representar riesgo, pero para saber eso se tiene que analizar caso por caso. Y también se tiene que ponderar el tipo de delito, pero no que sea únicamente la evaluación o el único criterio de evaluación el delito que se va a perseguir en este caso. Entonces, ¿qué debería de pasar con el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa? Bueno, el caso de México es extraordinario. En ningún país de la región existe a régimen constitucional el catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa. Es algo totalmente extraordinario y es algo obviamente que representa un resabio de un sistema inquisitivo y de una visión muy autoritaria del sistema, pero no solo autoritaria, sino de una visión en la cual no se le dota de las herramientas suficientes a las instituciones de procuración de justicia para cumplir cabalmente con su función. ¿A qué me refiero? Que si ponen en el régimen constitucional esto, se nos hace pensar que no tenemos instituciones capaces de hacer un trabajo eficiente en las procuradurías, en las policías o a quien corresponda. Insisto, la gran novedad en este caso, y que ya lo tenemos en el código, es la autoridad supervisora de medidas cautelares. Y también tiene una parte que es muy restaurativa, ahora que se habla de justicia restaurativa, que es el de involucrar a la justicia, a la comunidad con la justicia.